¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, revisando los trabajos prácticos, he podido observar que, bueno, algunas cosas de los videos que les realicé para que ustedes pudieran sacar información no se terminan de entender. Así que lo vamos a volver a revisar. Por ejemplo, el tema de por qué el Estado es una construcción histórica. Lo más básico de todo es que es una construcción histórica porque no está dada por la naturaleza, ¿sí? Tiene que ver con el proceso de evolución de los seres humanos viviendo en sociedad. Y en ese sentido todo lo que se refiere al hacer de los seres humanos en su relación con otros seres humanos lo denominamos historia. Dividimos la historia en prehistoria para considerar aquel periodo en el cual aún no existían testimonios escritos. Pero igual la prehistoria es una parte de la historia. Bueno, otra cuestión para reconocer, que también tiene que ver con la historia, a pesar de que estamos en educación cívica, ¿cuáles eran las características de las organizaciones estatales? Se refería básicamente a la historia, al origen de esas primeras organizaciones denominadas Estado, a las que se registra como primeras, ¿no? Tiene que ver con esto de los cambios climáticos, de que estas organizaciones que denominamos Estado se construyen en un espacio geográfico específico, que tiene que ver con márgenes de ríos, rodeados por desiertos, es decir, que de alguna manera se considera que se produce como una cierta trampa, se la llama trampa hidráulica en el sentido del agua, en el sentido de que tienen que controlar lo que está pasando geográficamente y tienen que subsistir como seres humanos, porque el alimento comienza de alguna manera a acabarse, entonces ahí comienza la domesticación de plantas y animales. Obviamente que es un proceso muy muy largo y responde básicamente a cambios dados en la naturaleza. Otro punto que vi que surgieron algunas situaciones donde hay que reforzar a qué se denomina sociedades jerarquizadas, que lo trabajamos en la clase, pero bueno, no todos participaron, y tiene que ver con esta organización básicamente de tipo piramidal, donde la base sostiene a la punta, pero los que ejercen el poder están en la punta y ejercen el poder de arriba hacia abajo. Es decir, que las decisiones las toma un pequeño grupo, pero esas decisiones son sostenidas en base, por ejemplo, a los impuestos, por un grupo mayoritario. Algo así es lo que vemos ahora, ¿sí? Cuando observamos quién está en la punta de esa organización jerarquizada, que en este caso vamos a denominar Estado, esa organización la vamos a llamar gobierno. Y ya aparece en esas primeras formas de organización estatal dadas en la historia. Ese grupo llamado gobierno es un grupo que tiene privilegios. Primero que todo porque no realiza tareas físicas, o sea que no tienen el mismo desgaste que los que realizan tareas físicas y viven de los que hacen tareas físicas. Ellos lo que realizan son tareas de tipo intelectual, es decir, que ellos organizan el mundo de las ideas, ¿sí?, que en algún momento las van a como consolidar a esas ideas en el sentido de legalizarlas, hacerles leyes. Es decir, esto ya no es una idea que se me ocurre, esto es una idea que ahora en más va a ser la constante. Por ejemplo, que para que esta sociedad funcione tiene que pagarse impuestos. Y cuando vemos finalmente para qué sirven esos impuestos, que al principio esta idea está sostenida como que los impuestos sirven, cada uno da un poco, para después distribuir, por ejemplo, para sostener un ejército, que el ejército no puede producir en el momento que hay un conflicto, pero también sirve para sostener a esos grupos con privilegios que están pensando y no realizan las tareas físicas y necesitan sostenerse. Y ahí vemos después también una acumulación de poder. Y vemos una relación entre impuestos, ejército, gobierno. Es decir, el impuesto no es algo voluntario, sino que es impuesto. En otro momento se lo llamaba tributo, también se llaman sociedades tributarias. ¿Qué otra cosa? Bueno, todo eso podemos empezar a ver ya en nuestra sociedad.